Bendiciones, Dios les bendiga mucho. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra que el Señor me ha ministrado y se encuentra en Números 15:39 y dice el versículo: y os servirá de franja para que cuando lo vierais os acordaréis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de las cuales os prostituyéis. Aleluya. Cuando leemos un poquito más adelante en el versículo 38 dice: habla a los hijos de Israel, Dios diciéndole a Moisés, y diles que hagan franjas en el borde de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Una franja básicamente son como strings, son como unos hilos. Y básicamente el Señor le decía eso a Moisés para que lo hiciera el pueblo, para que ellos se acordaran y tuvieran en memoria los mandamientos del Señor, la palabra del Señor. Porque si leemos un poquito más hacia adelante, llegando hasta estos versículos, vemos como el pueblo de Israel estuvo murmurando y dudando sobre la guianza de Moisés al pueblo. Y bueno, Dios dijo que esa generación no iba a ver o entrar en la tierra prometida, sino que la generación de esa generación iba a poder entrar a la tierra prometida. Entonces, y no recordaron la palabra de Dios. Entonces, el Señor le dijo a Moisés que crearan esas franjas. Y lo que me llamó la atención de la palabra del versículo 39 dice que para que cuando lo veáis os acordáis de los mandamientos. Cuando leí esto, yo dije: Señor, ¿cómo nosotros podemos conocerte y conocer cuáles son tus mandamientos, sino leyendo la palabra del Señor? La única manera que podemos conocer los mandamientos del Señor es leyendo la palabra del Señor, y ese es símbolo de esa franja que hubo en el Antiguo Testamento. Y ahora, gracias al Señor, tenemos la palabra de Dios que nos guía, que nos enseña, que nos revela, y al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Así, de la manera que podemos conocer cuáles son esos mandamientos es la palabra, la importancia de leer la palabra todos los días. Aleluya. Y dice más adelante: para ponerlos por obra. Dice la palabra que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y seguimos y dice el versículo: y no miréis en pos de vuestro corazón. La palabra de Dios es un espejo. La palabra de Dios es una espada de dos filos. Aleluya. Hasta penetrar el alma, las coyunturas, los tuétanos. Y nos revela qué hay en lo profundo de nuestro corazón. Y cuando leemos la palabra, el Señor nos revela qué hay en nuestro corazón. Y la importancia de leer la palabra es que nuestro corazón se alinea con la palabra de Dios, no viceversa. Porque la palabra es para cambiarnos a nosotros, no nosotros para cambiar la palabra conforme a nuestra situación o conforme a nuestro corazón, sino que debemos de dejar nuestro corazón ser transformado, renovado, limpiado, purificado a través de la palabra del Señor. Y dice: y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyéis. La importancia de leer la palabra, de cuidar nuestros ojos y de seguir los mandamientos del Señor y no mirar con los ojos terrenales, sino, como dicen Colosenses 3, tener la mira en las cosas de arriba. ¿Y cómo podemos mantener la mira en las cosas de arriba? Leyendo la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios. En la palabra dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Decimos que amamos al Señor, guardemos sus mandamientos. Esa es la manera que nosotros vamos a poder de verdad demostrar nuestro amor, en guardar sus mandamientos. Y la única manera que podemos saber eso es leyendo la palabra, escudriñándola, y que esa sea nuestra arma, que esa sea nuestra fortaleza en todo tiempo. Así como esa franja en su vestidura fue una señal, que la palabra sea nuestra vestidura, que nosotros podamos accionar, andar y caminar y vivir la palabra por obra en nuestras vidas. El Señor está llamando una juventud, una generación que se levante en la lectura de la palabra, que se levante en la lectura de la palabra, cuidando sus ojos, llenando cada día más de la palabra de Dios. Lamentablemente, se ha levantado
una generación que no lee la palabra de Dios, sino que se conforma con ir a la iglesia los martes, los viernes, los domingos, los días de servicio, pero no leen la palabra de Dios. Es esencial, es vital para la vida de un cristiano leer la palabra de Dios. No solo leerla, sino escudriñarla. A través de la palabra el Señor nos revela, nos enseña su mismo carácter, su mismo corazón. Esa es la manera que nosotros conocemos a Dios. Queremos conocer a Dios. La manera que podemos conocer a Dios es leyendo la palabra, escudriñándola y poniéndola por práctica en nuestra vida. Y de esa manera podemos predicar con nuestra vida. De lo que recibimos en la palabra, de lo que escudriñamos, lo ponemos por obra y de esa manera los demás pueden ver nuestras buenas obras, como dice en la palabra del Señor. Así que reprendo todo espíritu de desánimo en entrar en la palabra. El Señor quiere hablarte, quiere ministrarte, quiere enseñarte las profundidades de su corazón, pero hay que abrir la palabra, hay que tenerla como símbolo en nuestra vestidura, en nuestra vestimenta, y llevarla en nuestro corazón, escudriñar y meditar en la palabra del Señor.